Por fin decidiste empezar tu podcast en este 2023. Excelente. Aquí te voy a dejar 10 tips para que no muera ese podcast en el intento. Quédate conmigo. Hola, soy Waldo Lescano. Ya anteriormente hice un video sobre podcast y cómo empezar tu podcast en este 2023. Te lo voy a dejar arriba para que lo puedas tener en cuenta. Ahora te voy a hablar de 10 tips que puedas usar para que ese podcast sea mucho mejor y llegue a mucha más gente. El primero, los errores. No te preocupes en que tu podcast no sea el más correcto o el más fluido o que tenga mayor problema, digamos, de muletillas, como que a veces yo te digo, no, no, o por qué, o tal vez, o sí. Entonces no te preocupes por eso. Eso con el tiempo vas a pulirlo y vas a mejorarlo. Así que tranquilo. Lo importante es el contenido. El contenido es lo que va a llamar siempre a seguir escuchando el siguiente y el siguiente podcast. Así que los errores van a ser parte de tu vida. Abrázalos, entiéndelos y no importa lo que venga después, simplemente sigue con tus podcasts. El segundo tip es la duración del video. Como tú ya habrás visto en otros podcasts, habrás escuchado en otros podcasts, tiene una duración variable, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es con cuál tú te sentirás cómodo siendo tú el que escucha, sobre todo el tema, ¿no? Un tema pueden ser más amplios, más largos, otros temas pueden ser más cortos, ¿no? Tú cómo te sientes más cómodo hablando con tu tema, porque tú vas a ser el creador de contenidos, entonces tú vas a saber cómo este contenido va a llegar a tu audiencia, es el que mayor conoce de la duración. ¿Cuál va a ser lo más ideal, ¿no? El tiempo más ideal. Tú eres el que conoce más este tema. El tip número 3, ¿no? La parte, digamos, diseño que hay que hacer el podcast, ¿no? Yo uso Canva, es gratis, es sencillo, me ahorra el diseñador gráfico, así que yo uso Canva para poder hacer estos diseños de tu podcast. En verdad, trata de hacerlo algo sencillo, no muy complicado y que sobre todo se pueda ver en móvil, porque en móvil es más pequeño los iconos o los gráficos, ¿no? O el diseño gráfico que tengan que tener tu pieza para publicitar tu podcast. Así que trata de hacerlo sencillo y usa Canva y pruébalo siempre en tu móvil para ver cómo se ve. Tip número 4. Empieza haciendo podcast solo. Eso es un tip que te digo porque a mí me ha costado mucho hacer el tema de entrevistas y el tema solo. El tema solo en verdad al inicio va muy bien porque vas a tu ritmo, a tu paso. No tienes que depender de un invitado para que puedas generar el contenido. Así que, y aparte también empiezas a generar confianza en ti mismo. Empieza solo, empieza varios capítulos solo hasta que tú creas que ya puedas empezar a tener algo más de contenido adicional con un invitado. Así que eso es lo que te recomendaría. Y como complemento, un storytelling. ¿Qué significa un storytelling? Que puedes contar la historia de tu podcast de una manera entretenida, ágil y que la gente no se aburra. Un storytelling sencillo es, por ejemplo, cuando tú presentas un problema, cómo llegaste a encontrar la solución a este problema y finalmente qué solución diste, ¿no? O sea, te puedo poner un ejemplo sobre storytelling. Por ejemplo, el tráfico, ¿no? El tráfico puede ser un problema, es un problema que todos enfrentamos, ahora sobre todo que hay pandemia y que ya todo el mundo está haciendo su vida casi normal. Y eso puede darte muchos problemas en el sentido de que la distancia, los tiempos, las demoras, ¿no? Entonces tú presentas algo que has encontrado, que te puede ayudar, por ejemplo, he encontrado un podcast que puede ayudarte a hacer mejor la viada, que te ayuda a mejorar el estrés del tiempo que estás en el tráfico. Entonces eso es como que presentar lo que has encontrado como un remedio, ¿no? Y la solución finalmente es escucharlo, buscar más. Entonces ya tienes una historia de que tienes el villano, que es el tráfico, tienes un research, que es los podcasts que has encontrado, y finalmente la solución, que es escucharlos en el tráfico. Es algo sencillo, la verdad, pero finalmente esta estructura de mostrar el problema, el proceso, no vuelvo a repetir, el proceso de cómo encontrar la solución y finalmente presentar la solución es lo que finalmente te va a dar un buen storytelling. Algo sencillo, práctico, ¿no? Tip número 5. Si decides hacer un podcast con invitados, lo primero que tienes que hacer es llamar a la gente de tu entera confianza para que ellos empiecen a participar y tú de alguna manera tengas más confianza en hacer la entrevista y no te sientas un poco corto, ¿no? Entonces, gente de confianza, tienes que preparar una guía de preguntas para que la cosa fluya y no tengas un problema de que se queden ahí en un silencio incómodo. Y finalmente, la entrevista tiene que ser en una herramienta que tú puedas manejar de manera sencilla al inicio, ¿no? No algo tan complicado, no una herramienta que no conozcas. Zoom, si bien dicen que la calidad de Zoom no es la mejor, empieza por ahí, empieza agarrando confianza, empieza aprendiendo a editar el contenido, empieza aprendiendo a cómo funciona el podcast y después ya vas a migrar o a evolucionar a una herramienta más importante, pero finalmente lo que tienes que hacer es agarrar confianza, ¿no? Si es con invitados, con mayor razón, y vuelvo a repetir con gente que tú conozcas para que no te sientas muy corto. Tip número 6.
Usa un buen micrófono. Ya en el video anterior hablé de que es importante tener una buena calidad y que la calidad ya no es algo que te cueste mucha plata porque finalmente hay mucha variedad y cualquier micrófono va a ser mucho mejor que un micrófono que tengas en tu celular o un micrófono que venga con la laptop. En verdad cualquier micrófono te da más calidad que cualquiera de esos que vienen por default. Entonces, tienes que tener un buen micrófono y trata de hablar en la distancia que no sea más de 5 dedos o un puño, para que finalmente se escuche bien la voz, llegue de manera rápida y no se escuche lejano. Porque si tú te pones, por ejemplo, a ver un podcast y viendo atrás, si estás viendo, por ejemplo, yo me voy atrás y se escucha menos, o si me voy por atrás se escucha otro diferente. Entonces, eso es lo que hay que estar, ¿no? Tienes que hablar siempre pegado al micrófono y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Hablar pegado al micrófono, no muy pegado, no muy lejano, simplemente, como te digo, un promedio de 5 dedos o un puño. Tip número 7. Graba varios podcasts antes de lanzarlo y te emociones en las redes sociales publicando tu podcast. Porque es importante tener, uno, la experiencia ya de tener varios atrás, en la edición, en la forma como lo muestras, en cómo te vas evolucionando. Y la otra es que si tú publicas el primer podcast y solamente has hecho uno, tienes la presión de hacer uno siguiente porque ya lo lanzaste en tus redes sociales. Ya no tienes este colchón, entonces tienes que estar constantemente lanzando contenido. Y esa presión te puede jugar en contra porque te puedes decir, ya no quiero hacerlo porque en lugar de ser divertido, es una obligación. Entonces lo que tú tienes que hacer es hacer este colchón, hacerlo divertido, divertirte en el proceso y no estar presionado por hacer más contenido. Tip número 9, las estadísticas. Son muy importantes las estadísticas. A mí me ayudan mucho porque yo puedo saber cuál es el tema que más es importante, cuál es el tema que más tiene publicación, cuál es el tema que la gente lo escucha más, ¿no? Y sobre ese tema que la gente escucha más, vuelven a regresar. Entonces, las estadísticas te dicen inclusive cuál es la plataforma que lo consumen más, qué plataforma es la que finalmente te va a dar más exposición, o de dónde vienen las escuchas, ¿no? Vienen más de Facebook, si lo publicas en Twitter, si lo publicas en Instagram, tú puedes saber exactamente de dónde tienes esta mayor audiencia, así que es importante las estadísticas. No solamente lances por lanzar, sino anda viendo qué contenido es el que te trae más visitas o seguidores. Y finalmente el tip número 10. Usa los enlaces de las fuentes que mencionas en tu podcast y ponlos en la descripción. Es importante ponerlos en la descripción porque las personas cuando escuchan un podcast no tienen papel o algo para montar a la mano. Entonces, mientras estás manejando, estás caminando, estás montando bicicleta o cualquier actividad, usualmente te está acompañando el podcast, pero no tienes algo para anotar. Así que es importante que siempre los coloques en las fuentes para que ayudes a tus seguidores y ayudes a la comunidad que te va a seguir para que sepas justamente dónde buscar y crecerla y que este contenido que tú estás compartiendo sea mucho más rico en el sentido de que puedan seguir investigando, haciendo su research. Y eso es, espero que les haya gustado estos 10 tips. Ya vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y hasta pronto.